Desde los primeros días de la humanidad, cuando salimos por primera vez del lodo primordial y evolucionamos a la forma bípeda que hemos tenido durante miles de años, siempre ha habido conflictos violentos. Es una inevitabilidad, un triste hecho de la vida humana, que donde quiera que vayamos, sin importar a qué parte del mundo nos extendamos, mientras haya personas, existe el riesgo de que estalle un conflicto. A veces es algo pequeño, te involucras en una discusión con un extraño por algo mundano como un espacio de estacionamiento o colarse en el supermercado. En esos momentos las cosas por las que peleas parecen importantes, tienes un interés personal por ello. Otras veces simplemente estás teniendo un mal día y necesitas sacar cosas de tu sistema. Pero el conflicto tiene una forma de escalar. Generalmente siempre hay una pelea más grande en algún lugar. Un debate verbal o una discusión cargada de blasfemias no parece nada en comparación con intercambiar puños. Estar encerrado en un intercambio físico de ira y agresión contra otra persona. Luego hay peleas entre grupos, pandillas de diferentes lugares que se reúnen en la oscuridad para atacarse entre sí con armas, cuchillos, bates, tubos, cadenas, cualquier cosa que puedan encontrar. Sigue elevando esa escala de conflicto más y más alto y eventualmente llegarás al más grande, la guerra. Conflicto a escala nacional, internacional o incluso global. Siempre hay una guerra en alguna parte. Como decíamos, los humanos siempre hemos tenido una inevitable capacidad de conflicto. Desde que los primeros hombres de las cavernas se peleaban entre ellos con garrotes y piedras. Pero, ¿y si durante todo ese tiempo, durante esos incontables siglos de nuestra existencia, también hubiera habido algo más allí? Algo antiguo, más antiguo que la humanidad, que ha estado depredando nuestra capacidad natural de conflicto desde tiempos prehistóricos. Un demonio nacido de la guerra, conocido hoy en día como SCP-4715. Estamos aquí para responder esa gran pregunta: ¿guerra para qué sirve de una vez por todas? Aunque no podemos prometer que te gustará la respuesta. Es difícil precisar exactamente qué tipo de criatura es SCP-4715. Si bien posee dientes consistentes con la estructura dental de un carnívoro y un cráneo que se asemeja al de un felino grande, como un león o un tigre, definitivamente no es una raza perdida o una subespecie de gato. El análisis genético de SCP-4715 es, en la mayoría de los casos, tremendamente inconsistente, con rastros de ADN que coinciden con muchas formas diferentes de vida silvestre que se encuentran en el reino animal moderno. Sin embargo, también hay coincidencias genéticas con mamíferos vivos mucho antes del amanecer de la humanidad, que se remontan a las eras de la prehistoria del Mioceno y el Pleistoceno, incluidos el perezoso gigante, los marsupiales, los leones de las cavernas y una criatura llamada Yaenodon. Incluso comparte pequeñas cantidades de ADN con otros animales anómalos que la Fundación ha encontrado previamente. Así que esta cosa es como un gran híbrido, una mezcla de todo tipo de especies y vida silvestre diferentes, combinándose para formar... Bueno, ¿qué exactamente? De estructura robusta y con una altura mínima de poco más de 5 metros, SCP-4715 es una bestia muy agresiva, luciendo enormes extremidades anteriores que terminan en 7 dígitos, y cada una con una garra semirretráctil contenida en su interior. El demonio nacido de la guerra también posee un par de extremidades secundarias más largas, con múltiples articulaciones y 3 garras pesadas en los extremos. La criatura camina sobre sus patas traseras y se estabiliza con una cola enorme y musculosa que actúa como ancla, ayudando a SCP-4715 a mantener el equilibrio como una tercera pata de un trípode. Si bien SCP-4715 tiene una tendencia desagradable y bastante antisocial a atacar cualquier forma de vida humana con la que entre en contacto, aquí no solo estamos hablando de una bestia sin sentido. Parece fijarse únicamente en los seres humanos, mostrando poco o ningún interés en cazar cualquier otra forma de flora y fauna, mientras que en la naturaleza otros animales saben instintivamente que deben mantenerse alejados de la criatura. SCP-4715 muestra cierto nivel perceptible de inteligencia, más o menos similar al que posee el chimpancé promedio. Incluso es lo suficientemente inteligente como para fabricar herramientas y armas con los materiales disponibles. La criatura también es muy intuitiva, capaz de sentir con precisión los estados emocionales y mentales de cualquier vida inteligente cercana. Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. ¿Recuerdas cuando mencionamos esa capacidad tan humana para el conflicto e incluso la guerra? Bueno, en caso de que SCP-4715
SCP-4715 detecte a una persona con la intención de dañar a otra persona, animal o a SCP-4715, la criatura comenzará a crecer rápidamente. Normalmente la cantidad en la que SCP-4715 aumenta su propia masa corporal es directamente proporcional tanto al número de personas con intenciones dañinas a su alrededor como a la intensidad de sus sentimientos peligrosos. Por ejemplo, coloca a SCP-4715 junto a alguien que solo quiera lanzar manos por el simple hecho de hacerlo. No sería tan grande, pero si digamos lo rodearas con un grupo de políticos belicistas, entonces es una apuesta segura que verías resultados bastante diferentes. Lo más grande que SCP-4715 se sabe que crece es cerca de 24 metros de altura, aunque tiene el potencial de crecer mucho más grande si se expone a suficientes situaciones de conflicto. Sin embargo, en el momento en que SCP-4715 pierda su sentido de sentimientos dañinos en los que están cerca, este efecto comenzará a revertirse. Eso no significa que SCP-4715 disfrute volver a ser más pequeño. De hecho, se ha visto a la criatura intentando llevar a personas a estados de conflicto para volver a aumentar su masa. El demonio nacido de la guerra es un apodo muy adecuado y acertado para la criatura, ya que parece estar fascinado y atraído por cualquier estado de conflicto entre los seres humanos. Además de sus habilidades de agresión y alteración de tamaño, SCP-4715 también muestra una velocidad y fuerza excepcionales. Además de ser resistente a la mayoría de las formas de daño, el armamento convencional hace poco para causar un trauma físico duradero. Su piel es casi completamente a prueba de fuego. La criatura tiene una resistencia natural a las toxinas, la radiación u otros químicos dañinos, y ni siquiera requiere nutrición para sobrevivir. Incluso en el caso de que algo suceda que cause daño a SCP-4715, la criatura es más que capaz de regenerar y volver a crecer su propio tejido, incluso en la medida en que una extremidad perdida volverá a crecer en una semana. Dada la extensa historia de conflictos de la humanidad, tanto a gran escala como a pequeña escala, no sorprende que SCP-4715 haya sido capaz de mantenerse desde tiempos prehistóricos, o eso se cree. Si bien su verdadero origen es anterior a algunas de las primeras civilizaciones humanas, la Fundación SCP se enteró por primera vez de la existencia de la criatura en octubre de 1916. Luego de este descubrimiento inicial, la Fundación ha descubierto un catálogo completo de varios artefactos y documentos de todo el mundo, que parecen confirmar que SCP-4715 ha existido en su forma actual durante la mayor parte de la historia humana. En mayo de 1980, la Fundación localizó una estructura romana enterrada en las profundidades de Estambul. Dentro había una serie de frescos, una forma más antigua de pintura mural. El primero de ellos representaba a soldados del Imperio Romano luchando contra fuerzas de los sasánidas, también conocido como el Imperio Persa tardío. El segundo de estos frescos desenterrados mostraba, de pie en medio de estos dos poderosos ejércitos, a no otro que SCP-4715, atacando tanto a romanos como a persas por igual, sin mostrar misericordia a ninguno de los bandos. Y en el último fresco se mostraba a los soldados romanos tratando de apaciguar al demonio nacido de la guerra con ofrendas de carne, la representación más antigua conocida de adoración religiosa centrada en SCP-4715. Además, la propia Fundación promulga una ofrenda y sacrificio ritual similar para mantener contenido a SCP-4715, conocido como Procedimiento 4715 Luna Menguante. Cada luna llena de cada mes, un miembro del personal de clase D debe actuar como chamán, cubrirse con sangre humana y ofrecer a la criatura 60 kilogramos de carne roja. Después de alimentarse, SCP-4715 a veces también se comerá al chamán. Pero esos frescos romanos estaban lejos de ser las únicas obras de arte antiguas que representaban a SCP-4715, ni son la representación más antigua que la Fundación ha descubierto. También se encontró una colección de pinturas rupestres en la región de Ardèche de Francia en octubre de 2005, que representan más casos de SCP-4715 atacando a los primeros humanos, rodeados de cráneos y representados junto con otras imágenes simbólicas y premonitorias. Una talla de madera que data de Prusia a mediados del siglo XIV mostraba más escenas del mismo tipo. En este, 16 caballeros montados a caballo participaron en una carga de caballería hacia SCP-4715, que parecía ser significativamente más grande de lo que se había representado en otros artefactos gracias a las habilidades de alteración de tamaño de la criatura. Un grabado en esta talla de madera dice Destierro de la Bestia de la Tierra, y curiosamente fue enviado a la Fundación SCP en 1981 a través de un servicio de mensajería con la siguiente nota incluida:
Estimado señor o señora, el conocimiento es poder, y hemos observado que su organización reúne recursos para aprender más sobre el tema de esta talla. Dado su modus operandi, creemos que al proporcionar este artefacto histórico de forma gratuita, pueden contener con éxito a esta criatura y poner fin a sus actividades perjudiciales. Atentamente, Nigel Tissington Evers, Marshall Carter and Dark, LLP. En cuarto lugar, una excavación arqueológica descubrió un diario que fue rápidamente confiscado por la fundación. Este diario había pertenecido a un granjero chino, que se quedó sin hogar por la rebelión de Taiping entre 1850 y 1864. El hombre fue testigo y dibujó en su diario un monstruo que emergía de una gran pila de cadáveres abandonados en un campo de batalla. El ser, o SCP-4715 como lo conocemos, comenzó a dirigirse hacia la ciudad de Nanjing. No hace falta decir que SCP-4715 ha estado alrededor a lo largo de los siglos, atraído a cualquier lugar donde esté ocurriendo un conflicto. El demonio nacido de la guerra no parece tener muchos escrúpulos por ser presenciado por humanos, pero aún queda una pregunta muy importante. ¿De dónde diablos vino realmente SCP-4715? Esta bestia ha permanecido en medio de la civilización humana desde que aprendimos a caminar, alimentándose de quizás todos los conflictos que nuestra especie haya tenido. Pero seguramente debe haber comenzado en alguna parte, un nido o una colmena tal vez, o tal vez en un rincón oscuro y sin pretensiones del mundo en el que pocas personas han puesto un pie. La Fundación se ha enterado de una ubicación de interés designada bajo el nombre UDI 517 Sigma. En 2009, un grupo de entusiastas de actividades al aire libre se topó con un lugar diferente a todos los que habían visto antes, y lo describieron como una especie de búnker brillante o coliseo egipcio en unas cuevas iluminadas por plantas brillantes. La Fundación SCP intervino para investigar estos hallazgos y descubrió un sistema de cuevas y una estructura contenida dentro de una red de túneles. Extrañamente, partes de estas cavernas parecían ser orgánicas, similares a SCP-2932, también conocido como la prisión de Titania. Esta anomalía es un antiguo templo formado por plantas, diseñado para usarse como una prisión que puede contener a sus reclusos en vainas. Este sistema de cuevas UDI 517 Sigma parece tener un diseño y una función similares, sin embargo se centra únicamente en la contención de SCP-4715. Gran parte de los dispositivos orgánicos que se encuentran dentro de UDI 517 Sigma todavía están vivos y muestran pocos signos de daño. Sin embargo, permanecen inactivos, apagados mientras la Fundación retiene al demonio nacido de la guerra en otro lugar. En lo profundo del corazón de la compleja red de cuevas y túneles se encuentra una estructura formada por una planta indestructible, una celda que alguna vez albergó a SCP-4715. Pero, ¿quién atrapó a SCP-4715 en este lugar? ¿Y cómo escapó sin dejar rastros de daños? Bueno, en todo el complejo de UDI 517 Sigma hay algunos lugares que parecen haber estado habitados alguna vez, áreas residenciales para quienes fueran los misteriosos carceleros de la criatura. Y hay aún más imágenes de SCP-4715. Una vez mostrándolo enfrascado en una batalla, pero esta vez no con humanos. En estos dibujos el monstruo lucha contra entidades desconocidas y parece ser mucho más grande de lo que la Fundación creía posible en un principio. Hay restos dentro de UDI 517 Sigma de tallas y advertencias que describen un demonio nacido de la sangre y la guerra. Una noche sangrienta donde niños y hadas fueron asesinados indiscriminadamente por una abominación nacida de la atrocidad. SCP-4715 mató a miles de los que lo encarcelaron y tal vez incluso lo crearon en primer lugar, pero alguien fue quien lo liberó. Dentro del complejo de cuevas, un esqueleto yace junto a un mecanismo orgánico que se cree que controló el poder de la prisión del monstruo. El esqueleto pertenecía a una instancia de SCP-1000, una especie de simio más conocida como Pie Grande. En su mensaje final, este simio describió a la humanidad arriba volviendo sus armas unos contra otros. No saben nada del demonio nacido de la guerra y desechan cualquier herramienta que pueda desviar su furia. Que los usurpadores lampiños sufran en sus manos y paguen por su transgresión. Para cualquier niño de la noche que encuentre mi mensaje, sepa que he cometido este crimen para vengar nuestra muerte. No me perdonarán. Y con eso, buscando venganza por una raza muerta, SCP-4715 fue desatado para aprovecharse de los conflictos de la humanidad. Ahora echa un vistazo a SCP-1984 Mano Muerta y SCP-186 para acabar con todas las guerras, para más SCP aterradores de tiempos de guerra.